¿Cómo le va? ¿Estás? Una vez más en el programa. Bueno, habíamos charlado la vez anterior de la carrera de paramédicos, que ya está en funcionamiento, o todavía no comenzó. Está por comenzar. Está por comenzar, estamos Bien. prácticamente cerrando la inscripción. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, de el accionar de la gente ante la emergencia, cómo comportarse, cómo manejarse. Empezamos hablando de la persona en el hogar, que ocurre un accidente, a dónde tiene que llamar, cómo tiene que hacer. La primera idea es que por más que la gente pueda tener un entrenamiento determinado, que lo pueda adquirir, siempre tiene que contar con apoyo. Esto es llamar a un sistema de emergencia hasta o para que pueda resolver definitivamente el problema. Bien. Pero aquí nos encontramos con la primera cosa, si estamos en la casa o si estamos fuera de la casa. Si estamos en la casa nos puede llegar a resultar sencillo el hecho de ubicar el teléfono para llamar a la emergencia. Y si estamos fuera de la casa, la primera pregunta es, yo estoy paseando y veo un accidente, llamo a alguien, no llamo a nadie. Y esto es importante para recalcar, porque el primer accionar particularmente con el cual podemos ayudar, y a veces el único que necesitamos para ayudar, es alertar a un sistema de emergencia o a la policía para que éste a su vez alerte a un sistema de emergencia, o en el caso que pudieran llegar a ser o necesitarse bomberos. Pero en una u otra ocasión lo primero que tenemos que saber es cómo llamar y qué decir a un sistema de emergencia. Cómo llamar parece sonso en el sentido de decir es muy fácil, tomamos el teléfono y llamamos. Pero en esto lo primero que debemos hacer es en esta acción es al menos conseguir algunos datos. Bien. Por el simple hecho de que no es lo mismo, por ejemplo, llamar a un sistema de emergencia y decirle, vengan que viene un accidente. ¿Un accidente de qué? ¿Qué chocó contra qué? Entonces podemos llegar a indicar que un auto chocó una moto, o que un colectivo chocó a un micro de escolares. Entonces la necesidad de un sistema de emergencia, de enviar apoyo, es totalmente diferente. ¿Cuáles son a dónde hay que recurrir en sí? Específicamente en el observar, y si alguien nos viene a transmitir el hecho de que por favor llame porque ocurrió un accidente, antes de que se vaya esta persona, intentar tomar algún recaudo más, como para poder decir, ¿dónde está ubicado el accidente? Si tenemos algún punto de referencia, poder llegar a ubicarlo, saber cuántas personas o qué vehículos están involucrados en el accidente, poder llegar a conocer si hay personas atrapadas o no, porque un sistema de emergencia puede atender a personas que están enfermas o lesionadas, y un sistema de rescate, por ejemplo bomberos, va a ser necesario para hacerse presente si hay personas atrapadas, o si hay derrame de combustible, o si existe la necesidad de cortar cables eléctricos, porque algún auto se haya estrellado contra alguna columna de alumbrado. Todos estos datos son importantes, por lo menos en lo que respecta al accidente. Si es una emergencia, en el caso de una emergencia médica, muchas veces nos encontramos con que cuando las personas llaman a un sistema de emergencia, la primera palabra que se menciona es está descompuesto. Y ante la pregunta de esto que normalmente se llama despachador, porque es el que despacha las unidades de emergencia, la persona o las personas se resultan un poco ofuscadas, ¿sí? Por la cantidad de preguntas. ¿Para qué me pregunta tanto? Bueno, le pregunta tanto específicamente para el hecho de saber cómo va a codificar una emergencia. Si la codifica como una emergencia, o como una urgencia, o como una consulta. Entonces aquí también tenemos como que guardar un poco el aire, intentar tranquilizarnos y poder llegar a decir, se trata de una persona, del sexo, la edad de la persona, y evitar esta palabra descompuesto y seguir un poco las indicaciones de lo que se pregunta. Bien. Porque, digamos, ¿descompuesto de qué? Claro. O sea, hay una guía desde el receptor que la persona tiene que ir respetando paso a paso, ¿no? Particularmente como para poder decir, bueno, esta persona respira, esta persona está latiendo, usted sabe tomar el pulso, puede llegar a hacerlo, y con todo esto ir armando qué es lo que ocurre. Y las personas saber que después de este interrogatorio ya se está despachando un móvil de emergencia normalmente. Y ahora viene otra parte, aquello que llaman las indicaciones de prearribo, o sea, antes de que llegue un móvil, ¿qué debe hacer la persona que está al lado de esta
persona que sufre una emergencia, por ejemplo en la casa, o que podemos llegar a encontrar en la vía pública ante un accidente, ¿sí? En este último caso, por ejemplo, no sé si nosotros vimos muchas películas norteamericanas donde los autos explotan siempre, ¿sí? Pero la gente hoy tiende, esto lo he observado prácticamente después de estar 11 años sobre móviles de emergencia, a intentar abrir como sea, a los empujones, a los tirones, las puertas, y sacar rápidamente al individuo, creo que por el miedo de que este auto explote, claro, en realidad, o por intentar ayudar. Pero la guía más importante que tenemos que tener es el hecho de que una persona, por intentar ayudar, puede llegar a cometer algún mal mayor para esta persona. Ejemplo, siempre que se sufre un accidente, por ejemplo, vehicular o una caída, nuestra columna cervical es la que puede ya estar presuntamente más dañada. Si yo abro a tirones un auto, ¿sí?, mi columna va a moverse continuamente, y por más que venga un sistema de emergencia, con móviles equipados, con médicos, paramédicos y demás, ya no sirve. Claro, pues es difícil discernir cuando uno está ayudando, cuando está estorbando, ¿no es cierto? Es difícil encontrar el punto medio, sí, cuando no hay información. Prácticamente, digamos, un poco de sentido común, que no necesariamente es el más común de los sentidos, ¿sí? Y en el hecho de poder llegar a decir, bueno, ¿existe peligro? Hay fuego, hay cables caídos. Bueno, primero, pensar que realmente héroes muertos no salvan vidas, por lo tanto, no meterse. Segundo, si no existe esto, ¿qué puedo hacer por la persona? Entonces, bueno, en algún momento podemos llegar a explicar cómo podemos llegar a hacer lo que se llama la apertura de la vía aérea de una persona, que no lo vamos a decir hoy. Bien. Caso contrario, evitar que la toquen, que nadie toque a esa persona, hasta que llegue personal capacitado para poder hacerlo. Esto simplemente es sentido común y ya es ayudar a la persona, indicando a alguien que llame a un sistema de emergencia si es que esta persona no lo puede hacer. Bien. Pero indicándolo, señalando a una persona, porque si no, la pregunta queda en el aire y todo el mundo piensa que va a ir el otro y nadie va y nadie llama al sistema de emergencia, porque esta cuestión de quedarse viendo resulta un poco más interesante que ser útil realmente y llamar al sistema de emergencia. ¿Hay sistemas de emergencia mejores que otros, más recomendables? Los sistemas no es, creo, nuestra misión, digamos, poder colocarle estrellas a los sistemas de emergencia. Pero básicamente todos cumplen las funciones necesarias. Pero básicamente todos cumplen funciones necesarias. O sea, que cada persona puede llamar al que tiene en la memoria, quizás, que pueda ayudar igualmente. Particularmente lo que uno va haciendo, y creo que con este tipo de cosas y este tipo de programas, nosotros podemos llegar a darle a las armas al público para que el mismo público sepa elegir. ¿Sí? Cuando no se sabe, todo puede llegar a resultar muy claro. Pero cuando se empieza a conocer, empieza a saberse. Muy bien, vamos a seguir en las próximas semanas entonces hablando de estos temas que tan importantes son, ¿no?, para el accionar de la gente ante la emergencia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Nosotros seguimos ahora con este auspicio.